Gracias, Leo. Ahora voy a hablar y explicar un poco de los resultados y todo que sigue. Los datos recopilados en las encuestas sugieren que los estudios utilizados anteriormente como referencia para la investigación respaldan estrechamente los supuestos existentes y preexistentes con respecto a las percepciones de los consumidores sobre el tema de la comida caducada y también la gestión de la comida caducada. Entonces, antes de que hablo sobre los datos específicos, quiero explicar en qué manera los voy a explicar, los voy a presentar. Voy a usar 3 preguntas más importantes, como 3 puntos claves de nuestra encuesta para explicar en cómo llegamos a nuestra conclusión y también cómo tiene relación con los estudios que hemos usado y también las fuentes que hemos usado para explicar nuestra investigación y nuestras implicaciones. Podemos ver aquí que tenemos que primeramente identificar el nivel actual de consensación de consumidor, evaluar la información previamente mencionada con respecto a la falta de conocimiento del tema de comida caducada y también el desperdicio de comida, de alimentos, y finalmente resultar con una conclusión un poco básica pero también más específico a nuestro tema. Entonces podemos ver que la primera pregunta tenía que ver con identificar la consensación del consumidor sobre el tema, que es cree que son los métodos que utilizan los supermercados españoles para gestionar el desperdicio de alimentos son buenos para el medio ambiente. Con esta pregunta queríamos observar 2 cosas. Primeramente, el nivel de conocimiento sobre el tema de comida caducada y también comida desperdicio de alimentos, y segundamente en qué percepción tenían sobre o qué información supieran sobre los métodos que los supermercados están implementando sobre este tema y si pensaron si era un problema. Podemos ver en los datos que demuestra un promedio de 42% de los consumidores consideró que los métodos empleados por los supermercados en relación con la gestión de residuos de alimentos vencidos eran buenas para el medio ambiente. Entonces podemos ver que en ese momento el percepción era un poco bueno, un poco positivo. Pero la falta de compromiso de los métodos que están usando los supermercados en este momento, pensamos que pudiera ser una serie de razones que más tarde vamos a explicar. La segunda pregunta, que tenía que ver con evaluar el conocimiento sobre el tema, lo usamos esta pregunta que era con respecto a las etiquetas de los alimentos. ¿Cuál de los siguientes cree que describe mejor lo que significa la fecha de caducidad? Esta pregunta era súper importante porque era no solo para ver si nuestros encuestados supieron sobre el tema de comida caducada y también de las fechas y toda la información que viene en los productos de comida, pero también porque vamos a explicar más que como esta pregunta, aunque podemos ver en el gráfico que casi 34% eligieron una respuesta que era son seguros después de esta fecha, siempre que no están dañados y todo eso, pero si evalúas el gráfico más puedes ver que es muy parecido, es decir, que el número de encuestados que eligieron cada respuesta es casi igual, es decir, que cuando evaluamos nuestros encuestados como un grupo, podemos decir que casi la mayoría no entendieron la pregunta, o que es más, que no supieron realmente
qué significaba la fecha de caducidad. Y podemos ver eso que esta información fue crucial para incluir en nuestro estudio, ya que una investigación previa ha demostrado que más que 34% de los consumidores no comprenden la mayoría de las etiquetas de los alimentos. Además, un estudio realizado por el país en 2014 encontró que los impactos de desperdicio de alimentos son casi totalmente causados por desconocidos para el consumidor promedio. Es decir, que los consumidores no son informados. Y este tema, resultado va a ocurrir más veces en nuestros resultados y también en nuestra conclusión. Y por eso seguimos a la última pregunta que tenía que ver con la resulta, porque queríamos extraer conclusiones, y era qué importancia tiene para usted la fecha de caducidad de los productos alimenticios. Y podemos ver que la mayoría de los encuestados, aunque no supieron qué significaba la fecha de caducidad, eligieron la respuesta que decía que era muy importante para ellos. Como podemos ver en el gráfico, tienen opciones de 1 que era nada de importancia a 5 que era súper importante, pero muchos eligieron 4 y también 5 que era muy importante. Y demuestra que aunque la mayoría de la gente no entiende qué significa la fecha de caducidad de comida, todavía les importa. Esta información se sugiere adicionalmente con los datos recopilados en la siguiente pregunta, que muestra que más de 60% de los participantes encuestados sienten que están informados, informados y que administrarían los alimentos tanto si están informados como si estuvieran vencidos o no. Y podemos verlo en esta pregunta que también incluimos en nuestra encuesta, que tenía que ver que si estabas en una manera de explicarlo más fácilmente era si pudieras gestionar la comida caducada o los alimentos mejor, ¿cuál será la razón más importante para ti para que pudieras hacerlo mejor? Y es más del 60% eligieron que sienten que si estaban mejor informados, los impactos y también la manera de leer la fecha de caducidad lo pudieran hacer mejor. También, no solo con ese resultados, pero al final llegamos al punto cuando podemos ver que hay también otras razones de que por qué la gente no están informados, y también porque hay un nivel de desperdicio de alimentos tan alta en los hogares de los españoles. Y en resumen, los datos dicen que más que nada los consumidores generales no son informados. Entonces, ¿qué es la conclusión que hemos sacado? Pues es que el desperdicio de alimentos en los supermercados españoles se debe a la ignorancia de las etiquetas, también la falta de educación, las opciones, y también, pero más que nada es la ignorancia de las etiquetas de caducidad y también de cómo gestionar los alimentos, y qué implicaciones tienen la conclusión y los resultados. Más que nada, aparte de la consideración más básica, que es ofrecer seminarios educativos, clases, cosas así para informar a la gente, tenemos un plan de 4 puntos, que es desarrollar, aumentar, organizar y introducir. Pero estas sugerencias son para los supermercados. Después os voy a explicar que aunque estos son importantes, también hay otra parte que tenemos que siempre considerar, y es desarrollar una mayor comprensión de los flujos de residuos de alimentos, aumentar la cooperación y la comunicación entre departamentos, organizar un panel compuesto por gerentes de departamento, y finalmente introducir un medio de recolección y distribución. También hay otros métodos que podemos implementar para que más que nada la comunicación entre los departamentos de un supermercado serían mejor.
Ahora, como os comenté, aunque esas sugerencias eran más enfocados en los supermercados, tenemos que tener en cuenta una de nuestras observaciones más importantes de nuestro estudio y también de otros estudios que hemos usado para nuestra investigación, que era que la mayor proporción de desperdicio de alimentos en los países europeos ocurre en la etapa de consumo, es decir, que ocurre en las hogares de los consumidores. Podemos ver en el gráfico que dice que más que nada que en España pasa desperdicio a 30% de desperdicio de alimentos en la casa. Y en resumen, quería recordarles que nuestro objetivo era de identificar la percepción actual que tienen los consumidores españoles con respecto al desperdicio de alimentos. Después analizamos los estudios anteriores que complementaron nuestro objetivo y también los datos que hemos sacado, y finalmente encontramos conclusiones de ambos conjuntos de datos para crear sugerencias modernas aplicables tanto a consumidores generales a supermercados. Y esto ha sido nuestra presentación de TFM. Si tienen algunas preguntas, que por favor lo preguntan. Gracias por su tiempo.